Vale, pues vamos a platicar ahora sí sobre el análisis de supervivencia, las diferentes implicaciones que vamos a tener en el contexto del análisis de estudios epidemiológicos. En este contexto les voy a platicar un poquito, alguna introducción sobre los datos de supervivencia y por qué son distintos de otras formas de análisis estadístico. Vamos a hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo y qué significa el riesgo en el contexto de un estudio de supervivencia. Y finalmente vamos a platicar un poquito de los dos de los análisis más frecuentes, que es el análisis de Kaplan-Meier y el análisis de regresión de Cox, así como una implementación que vamos a utilizar para estudios de seguimiento de largo plazo, como es el estudio de cohorte de la Ciudad de México, donde tenemos más de 20 años de seguimiento. Vamos a platicar primero de algunos conceptos básicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un análisis de supervivencia, no? Análisis de supervivencia básicamente es un método estadístico para analizar datos de supervivencia. Pero ahora, ¿qué es un dato de supervivencia? ¿No? Generalmente los datos de supervivencia tienen una característica importante, que es que vamos nosotros a trabajar con tiempo, ¿sale? Entonces el enfoque de los datos de supervivencia es que el tiempo se vuelve la variable dependiente y generalmente es el tiempo entre un evento inicial que tiende a ser, por ejemplo, cuando el individuo entra al estudio, y un evento final, que por ejemplo puede ser mortalidad o puede ser incidencia de diabetes, puede ser incidencia de algún otro tipo de evento, ¿no? Y entonces, al tiempo que nosotros vemos, el tiempo que transcurre entre los dos eventos, le vamos a llamar tiempo de falla, tiempo de supervivencia o tiempo de muerte. Los tres generalmente se aglomeran bajo un mismo concepto que se llama tiempo a evento, ¿sale? Entonces, tenemos dos puntos de tiempo y los vamos a analizar y nos vamos a definir el tiempo entre ellos como tiempo de evento. Entonces, generalmente los estudios de supervivencia se desarrollan en el contexto de estudios de tipo longitudinal. Longitudinal se refiere a que yo tengo un individuo y yo los voy a seguir a través del tiempo, ¿vale? Entonces, generalmente esto va a ocurrir desde que el sujeto entra al estudio, que es el evento inicial, hasta que el sujeto sale del estudio, que es el evento final, ¿vale? Entonces, los datos de supervivencia lidian con tiempo. El tiempo empieza cuando el sujeto entra al estudio y el tiempo termina cuando el sujeto sale del estudio, ¿vale? Entonces, el tiempo, como es una variable muy importante, pues tenemos que estudiarla con detalle. Primero, utilizando jerga matemática, vamos a decir que el tiempo de supervivencia es una variable aleatoria positiva. ¿Qué quiere decir? Todos los valores de tiempo van a ser valores positivos, no tenemos tiempo negativo. Entonces, el tiempo posible más corto es cero y de ahí nos vamos hacia arriba, ¿vale? Luego va a tener un sesgo positivo. ¿Qué significa sesgo positivo? Que la mayoría de los valores van a ser cortos y vamos a tener pocos valores que son largos, ¿vale? Entonces, en los datos de supervivencia, todos van a tener valores positivos. La mayoría van a caer en un tiempo de seguimiento o una ventana promedio y pocos van a tener un seguimiento de largo plazo. ¿Vale? Entonces, si ustedes se acuerdan, una distribución normal tiene una característica importante que es una distribución simétrica en torno a la media. Entonces, si yo tengo aquí mi media, yo voy a tener que el número de observaciones que yo tengo hacia este lado es exactamente igual al que yo tengo hacia este lado, ¿no? Estos datos, el tiempo, no tiene estas características. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo donde tenemos muchos datos aquí en esta área que van a tener valores positivos y muchos datos que van a caer muy cerca del cero, ¿no? Entonces, la mayoría de los objetos van a tener un tiempo de seguimiento relativamente corto. Entonces, algunos autores sugieren que si nosotros le aplicamos una transformación logarítmica a la variable del tiempo, podríamos utilizar métodos normales. Sin embargo, casi siempre esto no nos gusta porque, en particular, por ejemplo, para ensayos clínicos aleatorizados, para diferentes estudios, es muy importante trabajar con la variable en su escala natural, ¿vale? Nos interesa saber el tiempo específico. Entonces necesitamos modelos que consideren esta característica positiva en los datos de supervivencia, ¿no? Entonces, la primera cosa con la que no lidiamos, ¿no? La distribución normal sí tiene valores negativos, mientras que la distribución que nosotros buscamos para describir al tiempo necesitamos que solamente se enfoque en datos predominantemente positivos. Ahora, otra cosa importante en el análisis de supervivencia es a lo que se llama censura. Entonces, generalmente los individuos en un escenario ideal, nosotros los vamos a seguir hasta que a todos les ocurre una falla, ¿no? El estudio longitudinal ideal es donde seguimos a todos los sujetos desde el nacimiento hasta que fallecen, ¿no?
pero esos estudios son muy poco realistas, ¿no? Y es muy poco factible que existan. De hecho, muy pocas cohortes de nacimiento existen. Entonces, en los estudios longitudinales, los sujetos pueden abandonar el estudio, por ejemplo. Ya no quiero seguir en el estudio. O a lo mejor si estoy estudiando mortalidad por infarto, por ejemplo, a mi paciente lo atropellan, ¿no? Y entonces ya no va a concluir el tiempo de seguimiento como yo lo buscaba. Entonces, en otras áreas de la estadística, yo consideraría estos datos datos perdidos, ¿sale? O datos faltantes. Pero aquí en el análisis de supervivencia, que un sujeto abandone el tiempo o abandone el estudio, perdón, no quiere decir que el tiempo que otorgaron, el tiempo libre de enfermedad, no sea relevante. Entonces, nosotros necesitamos que el análisis de supervivencia considere estos datos censurados. Es decir, acá tenemos nosotros un diagramita donde la falla se representa con X. Todos estos X que ustedes ven aquí son sujetos que presentaron la falla, que pudiera ser, por ejemplo, un infarto, ¿no? O pudiera ser que el paciente fallece. Pero también tenemos censuras, que a lo mejor el paciente simplemente ya no quiso continuar con el estudio, ¿no? O a lo mejor el paciente falleció por otra causa que no sea un infarto, ¿no? ¿Cómo consideramos estos datos? Es un punto muy importante en el análisis de supervivencia para poder trabajarlo. Entonces, existen tres tipos de censura y vamos a platicar de cada una de ellas. La censura tipo uno generalmente es cuando un investigador fija un tiempo máximo de observación. Entonces, por ejemplo, yo inicio un estudio y digo voy a seguir a todos los sujetos exactamente 10 años, ¿no? Porque eso es lo que le interesa a mi estudio. Entonces, si los sujetos infartaron antes de esos 10 años, yo los considero. Todos los demás, cuando lleguen a los 10 años, si no desarrollaron falla, yo los considero censurados, ¿sale? Entonces, el sujeto se puede infartar al año 10 más un día, pero ese sujeto ya no cuenta como evento, ¿sale? Es un sujeto que cuenta como una censura. Entonces, en la censura tipo uno yo establezco un tiempo máximo de observación. En la censura tipo 2 en lugar de establecer un tiempo máximo de observación, yo voy a establecer o prolongar la observación hasta que ocurran K fallas. Entonces yo digo, voy a seguir mi evento porque a lo mejor hice un cálculo de tamaño de muestra y necesito que ocurran 50 infartos, ¿no? Entonces yo sigo a todos hasta que ocurran 50. Y todos los demás están censurados. Si otro paciente se infarta al día siguiente, ya no contaría como infarto, ¿vale? Porque yo estoy utilizando la censura tipo 2. Entonces todos mis sujetos no van a presentar un infarto y se consideran censurados. Entonces, todos los individuos que no experimentan una falla, una vez que se alcanza el tamaño de eventos que yo busco, se censuran. Ahorita lo vamos a ver con un diagrama para que quede más claro. Ahora, estos dos están controlados desde el punto de vista metodológico, entonces son más frecuentes en ensayos clínicos aleatorizados o en estudios con un seguimiento estandarizado. Sin embargo, lo más frecuente en realidad es la censura aleatoria. Esta ocurre sin ningún control del investigador, ¿sale? En lo que vamos a tener nosotros es que los investigadores simplemente de repente van a tener algo como esto. Algunos presentan fallas, otros a lo mejor presentan una falla distinta de la que les interesa o abandonan el estudio, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser pérdida de seguimiento o una muerte por una causa que no esté relacionada con el evento de interés. La censura aleatoria es lo más frecuente. Entonces, vamos a ver un diagrama de la censura tipo uno. Yo les decía que en la censura tipo uno el investigador establece un tiempo máximo de observación. Por ejemplo, aquí podrían ser 21 años, ¿no? Entonces, voy a captar todos los eventos que ocurren a los 21 años y los demás no. Entonces, todos los sujetos, o sea, este sujeto aquí, este sujeto aquí, este sujeto aquí y este sujeto aquí, eventualmente fallaron, como pueden ver ustedes aquí. Sin embargo, como no fallaron antes de los 10 años, se considera una censura de tipo uno. Sale aquí, esto lo controla el investigador. Entonces, todos estos eventos que ocurrieron antes, sí se consideran un evento que ocurrió y todas las demás se consideran censuras. Esto está controlado por el investigador decide cuántos años seguirlo, ¿no? Ahora, la censura tipo 2, por ejemplo, aquí yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quiero 8 fallas. Y entonces ocurre la octava falla y vean que después ya no se consideran fallas, sino que se consideran censuras. Entonces, si este sujeto falla después aquí o falla después aquí, muy cerquita del evento del tiempo donde se presenta la falla número K, pues entonces sí va a tener alguna falla, ¿no? Pero estos ya no se van a considerar fallas, se van a considerar censura, ¿vale? Entonces, yo aquí cuento cuántas fallas me interesan y a partir de esas todas las demás están censuradas, aunque de todas maneras ocurren, ¿no? Pero vean, en realidad,
estas dos están muy controladas, pero lo que pasa en realidad es una censura aleatoria. Por ejemplo, el estudio de corte de la Ciudad de México, que es prospectivo, lo que tiene son censuras aleatorias. Entonces, tenemos algunos sujetos en los que sí hemos captado el evento y otros en los que hasta este punto pues no han fallecido, ¿no? No quiere decir que ya no se puedan seguir ni que no los podamos considerar, sino hasta que este punto están censurados, ¿no? Esto es lo más frecuente y no lo consideran la mayoría de los datos de supervivencia, ¿no? Entonces tenemos nosotros, perdón, de los métodos que no son análisis de supervivencia, no lo consideran este método de censura. Entonces tenemos nosotros que considerar la censura dependiendo de cómo la contemplemos. Ahora, si nosotros vamos a hacer una censura tipo 1 o una censura tipo 2, nosotros lo tenemos que especificar en nuestro modelo estadístico. Pero como la mayor parte de los casos en realidad son censuras aleatorias, las mayorías de los métodos estadísticos simplemente van a contemplar una censura de tipo aleatorio, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a considerar el tiempo? Habíamos dicho que el tiempo tiene las características de que es una variable aleatoria positiva, que tiene un sesgo positivo con cola larga, ¿no? Entonces, dos tipos de tiempo vamos a observar. Por ejemplo, a veces nosotros vamos a tener la ventaja de un estudio donde todos los sujetos arrancan el mismo día, ¿no? En ese caso, todos los sujetos podrían seguirse por un cierto tiempo y entonces el tiempo calendario va a ser igual al tiempo del estudio. Pero la realidad es que el tiempo calendario, por ejemplo, empezamos en abril y terminamos en diciembre, no va a ser igual para todos los pacientes porque el tiempo de reclutamiento puede variar. Entonces, a lo mejor algunos empezaron en marzo, otros empezaron en abril, otros empezaron en junio. Eso no quiere decir que no los podamos igualar, ¿sale? Entonces, el tiempo calendario no va a ser la norma en los estudios de supervivencia, con el tiempo dentro del estudio. Para hacer eso, se van a recorrer los tiempos a un inicio común donde vamos a considerar tiempo cero, ¿sale? Y vamos a considerar el tiempo que permanecieron en el estudio, sin importar cuándo ingresaron. A esto le vamos a llamar tiempo dentro del estudio, ¿sale? Entonces ven aquí el tiempo calendario. Entonces pensamos que estos son los diferentes meses donde pudieron ingresar. Y entonces algunos están ingresando meses más tarde, otros meses más temprano, otros mucho más tarde, ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil y no complicarnos la vida en los análisis de supervivencia, vamos a igualarlos a todos y entonces poner el tiempo cero como el tiempo cuando el paciente entra al estudio y a partir de ahí se empieza a contar el tiempo, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vamos a tener fechas y así es como se calculan los tiempos en los análisis de supervivencia. Sería una fecha de reclutamiento y ya sea una fecha de muerte o la última fecha cuando supimos de este paciente, ¿no? Y entonces nosotros vamos a calcular el tiempo desde que ingresa hasta la última vez que supimos de ese paciente o cuando desarrolló el evento, ¿vale? Y así es como nosotros vamos a desarrollar nuestros datos de supervivencia. Todos parten de un inicio común que se considera cero, que es la fecha de reclutamiento, y de ahí se mueven ya sea hasta que ocurre un evento, que es la fecha de falla, o hasta la última vez que supimos de este paciente, ¿no? Y entonces vamos a calcular algo que se llama tiempo persona. El tiempo persona es el tiempo que cada persona contribuye al estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos este paciente contribuye con 22 años persona, ¿no? Sería este. Este otro con 23 años persona. Este de aquí chiquito contribuye con un año persona, ¿no? Y entonces la suma de todos los años persona de las personas dentro de un estudio se le llama tiempo total de seguimiento. Entonces, en lugar de decir a los pacientes se les siguió durante 10 años, decimos a los pacientes se les siguió durante 250 años persona. Y los 250 años persona es la suma de todos los tiempos de seguimiento de los individuos que contribuyeron. Entonces, es el equivalente de haber seguido a cada persona o a una persona durante 250 años, ¿no? La suma de todos contribuyen con 250 años a el estudio, ¿vale? Entonces, cuando ustedes lean un estudio epidemiológico y vean el término años persona, a eso se refiere este tiempo del estudio, no es la suma del tiempo que contribuyó cada uno de los individuos dentro del estudio, ¿vale? Ahora, eh, nosotros ya tenemos los datos, estos datos son de tiempo, van a contar con fallas y van a contar con censuras, ¿no? Pero ahora hay diferentes cosas o informaciones que le podemos sacar a nuestro análisis de supervivencia. Entonces tenemos una variable aleatoria T, que es el tiempo, no negativa, y representa el tiempo de falla de los individuos en el estudio. Nosotros vamos a utilizar cuatro funciones para analizar este tiempo. La primera y más frecuente es la función de supervivencia. Esta es la probabilidad de que un individuo sobreviva, o sea, que no experimente la falla hasta cierto punto. En oncología, esto es muy frecuentemente utilizado, ¿no? Decimos
supervivencia a 5 años. Eso es, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto sobreviva a 5 años con o sin un tratamiento específico, ¿no? Esto es lo que nos dice la función de supervivencia. Ahora existe también otra función que es la función de riesgo. Entonces, mientras que la función de supervivencia nos dice cuál es la probabilidad de que este paciente llegue a los 5 años, la función de riesgo nos dice la tasa instantánea de falla en un cierto tiempo, dado que el individuo ha sobrevivido, ¿sale? Entonces, generalmente es una probabilidad de fallar, es decir, cuál es la probabilidad de que al individuo le ocurra el evento, dado que está vivo, ¿no? Y entonces es una medida de intensidad de falla. Ojo, la diferencia entre la función de supervivencia y la función de riesgo es que el riesgo es lo que el paciente tiene hoy experimentando como probabilidad de falla, suponiendo que has sobrevivido hasta cierto punto. Pero la función de riesgo es para cada tiempo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 10 años, vamos a tener un riesgo a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y así hasta los 10 años, ¿no? Entonces, ese riesgo puede ser igual durante todo el seguimiento. A eso se le llama que el riesgo es proporcional. O sea, el riesgo es igual a lo largo de todo el tiempo. O podemos tener un riesgo que vaya cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces, en función de eso, la función de riesgo es algo que nosotros tenemos que especificar para analizarlo. Vean aquí cómo se ve una función de supervivencia. La función de supervivencia siempre va a ser decreciente, ¿sale? Es decir, empezamos con el 100% de los sujetos, pero algunos van a ir falleciendo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros decimos mediana de supervivencia, nos referimos a la mediana de tiempo en la que el 50% de los individuos han fallecido, ¿no? O donde todavía queda el 50% de supervivencia. Entonces, cuando decimos mediana de supervivencia es en este punto, que es más o menos, vamos a llamar en meses, unos 7 meses, ¿no? Que punto 5 serían 6 meses, punto 5 años. Aquí serían más o menos 7 meses. Entonces, a los 7 meses, o la mediana de supervivencia de esta población son 7 meses, ¿no? Entonces, generalmente, la mediana es cuando el 50% han sobrevivido, ¿no? Esta es una función de supervivencia. Y vean la diferencia con la función de riesgo. La función de riesgo depende de la distribución que yo asuma para el tiempo. Entonces, yo les dije que el tiempo, como es nuestra variable de interés, tenemos que buscar una distribución que la describa y que la distribución normal es lo ideal, no es lo ideal, perdón. Entonces tenemos varias, pero 4 son de las más frecuentes en el análisis de supervivencia. La función exponencial asume algo muy interesante, que es que el riesgo es proporcional a lo largo del tiempo, ¿vale? Vean que aquí la tasa instantánea de falla va a ser igual para cada punto de seguimiento que yo considere. Entonces, mis pacientes van a tener el mismo riesgo a lo largo de todo el tiempo de seguimiento, ¿vale? En cambio, si yo considero una función de riesgo Weibull, el riesgo va a ser distinto. Entonces, por ejemplo, el riesgo a 1 año va a ser este, pero el riesgo a 2 años va a ser mayor y el riesgo a 3 años va a ser mayor. Entonces, el riesgo va aumentando a lo largo del tiempo, mientras que con una función de riesgo exponencial, el riesgo va a ser constante. Entonces, por ejemplo, el análisis de Cox que vamos a ver más adelante asume una función de riesgo exponencial. Esto quiere decir que el riesgo debe de ser igual durante todo el seguimiento. Ojo, esta es un riesgo instantáneo. ¿Qué quiere decir? A 1 año tiene este riesgo, a 2 años tiene este riesgo, a 3 años tiene este riesgo. Pero el riesgo se va acumulando, ¿vale? Entonces, a 1 año va a tener este riesgo, pero va a tener además la suma de todos estos riesgos anteriores. Entonces, ahorita vamos a ver que existe otra función que se llama función de riesgo acumulado. Entonces, hay un riesgo Weibull positivo, pero también hay riesgo Weibull negativo, ¿no? Donde va cayendo rápidamente la función de riesgo. Por ejemplo, la sepsis tiene una función de riesgo Weibull negativo, ¿no? Donde el riesgo es muy alto en las primeras horas y después posteriormente va cayendo. Y también hay un riesgo log normal, donde el riesgo puede ser muy alto en las primeras horas y después ir cayendo a lo largo del tiempo de seguimiento. Entonces, el problema que a veces tenemos con el análisis de supervivencia es que es muy difícil casarse con una función de riesgo específica, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, híjole, va a ser un riesgo de tal tipo, tal tipo, tal tipo, a veces sí lo conocemos y tenemos datos para decir, esto es una variable de tal tipo, ¿no? Pero a veces no lo tenemos. Entonces, a veces vamos a necesitar nosotros variarlo y cambiarle a otra función de riesgo, ¿no? Entonces, como les decía, este es el riesgo instantáneo en un solo punto, pero este riesgo se va acumulando. Entonces existe la función de riesgo acumulado.
La función de riesgo acumulado determina la tasa acumulada de falla, es decir, todos estos riesgos instantáneos que yo les decía se van sumando. Y la pregunta es, después de tanto tiempo, ¿qué tanto riesgo llevas acumulado? ¿No? Y entonces esto nos va a decir qué tanto riesgo llevamos acumulado hasta cierto punto, que es la suma de todos los riesgos instantáneos. Ahorita vamos a verlo en una grafiquita para que quede más claro. Y la última función, que son de cuatro funciones, la función de supervivencia, la función de riesgo, la función de riesgo acumulado y la función de vida media residual, nos dice la esperanza de vida restante, ¿vale? Entonces, ¿qué tanto tiempo le quedaría a un sujeto o tiempo esperado de vida, dado que hasta este punto no ha fallecido, ¿no? Entonces, vean que son diferentes cosas. Uno nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivas tanto tiempo? Otro nos dice, ¿cuál es tu riesgo hoy? Otro nos dice, ¿cuál es todo el riesgo que has acumulado hasta hoy? Y la última nos dice, dado todo el riesgo que has acumulado hasta hoy, ¿cuánto se esperaría que te quede de vida? ¿No? Entonces son diferentes tipos de información que nosotros le vamos a dar al paciente. Por eso es muy engañoso solamente ver la función de supervivencia, porque generalmente lo que nos reporta es la mediana, ¿no? Y lo que vamos a ver de la función de supervivencia es precisamente la mediana de supervivencia, pero esto no se puede individualizar. Mientras que la función de riesgo y la función de riesgo acumulado y la función de vida media residual sí se pueden acumular, ¿no? Ahora, estas son las distribuciones que pueden explicar esas cuatro funciones, ¿no? La más usada es la exponencial, pero también pueden llegar a ver algunos estudios donde vean la distribución Weibull, la distribución Gompers, que se usó en el paper de AnthropoAge, que es la medida de edad biológica que desarrolló el doctor Fermín, y la distribución log normal, en la cual nosotros vamos a tener algunas otras adaptaciones, como que el riesgo es muy alto al principio y luego puede ir disminuyendo, ¿no? Y también existen otras, por ejemplo, la distribución gamma, que puede servir para describir algunos eventos donde el riesgo puede tener inflexiones a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito cómo se ven las cuatro funciones de riesgo para los diferentes tipos de distribución. Esta es la distribución exponencial, ¿no? Tenemos que el tiempo, muchos casos ocurren cerca del tiempo bajo y tenemos un sesgo positivo, ¿no? Entonces, esta es la densidad exponencial. La supervivencia, pues va a ir cayendo con una función exponencial, pero el riesgo instantáneo en cada punto va a ser proporcional a lo largo del seguimiento. Sin embargo, el riesgo acumulado va a ir aumentando de forma lineal, ¿no? Entonces, el sujeto sí va a tener más riesgo a los 4 años, como lo podemos ver aquí comparado con un año, ¿no? Pero el riesgo instantáneo que tiene a los 4 años va a ser igual que el riesgo que tiene a un año, ¿no? Y por eso cuando nosotros usamos una distribución exponencial, como en la función Cox, vamos a requerir validar un supuesto de riesgos proporcional, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la densidad de Weibull, pues parece que también describe, ¿no? Tenemos muchos casos que caen al principio y una cola larga positiva. Ahora, la supervivencia Weibull es distinta porque el riesgo no va a ser proporcional, sino que el riesgo va a ir aumentando. Entonces, el riesgo acumulado como tal, pues también va a ir aumentando a una velocidad muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una enfermedad que se describe mucho con la distribución Weibull, y de hecho las funciones de Framingham y la función de Euroscore utilizan una distribución Weibull para poder hacer una mejor estimación de riesgo cardiovascular, porque asumen, por ejemplo, que no es el mismo riesgo cardiovascular que tú vas a tener a los 20 años que el riesgo cardiovascular que tienes a tus 60 años, ¿no? El riesgo va a ir aumentando. Pues si tú describes eso con una función Cox, vas a perder muchísima información, por ejemplo, ¿no? Porque estás asumiendo que el riesgo es proporcional. Ahora, tu distribución log normal, pues lo mismo. En muchos casos cerquita del cero, una cola positiva, pero tu riesgo va a ser muy alto al principio y luego va a ir disminuyendo. Entonces, tu riesgo acumulado log normal se va a comportar como llegando a una meseta, ¿no? Sube rápido, pero después llega a una meseta, ¿no? Entonces, como es muy difícil determinar qué vamos a tomar nosotros para las distribuciones del tiempo, lo normal es que en realidad usemos modelos no paramétricos en supervivencia, ¿vale? Sí se puede decidir, oye, voy a usar una Weibull, voy a usar un exponencial, pero generalmente no se llega a un buen punto con nada de eso, ¿no? Vamos a utilizar modelos de supervivencia no paramétricos. Entonces, por ejemplo, existe una función de supervivencia empírica, que es literalmente qué porcentaje de pacientes han sobrevivido hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tablita que es una tabla actuarial de vida,
que básicamente toma esta función de supervivencia con y sin censura, ¿no? Y decimos, ¿cuántos, a las 0 semanas, cuántos pacientes entraron? ¿Cuál es el porcentaje de supervivencia? A las 12 semanas, 33 pacientes entraron, 11 se censuraron, por lo tanto 61 es la supervivencia, ¿no? Pero generalmente el más utilizado se llama estimador de Kaplan-Meier. El estimador de Kaplan-Meier lo que estima es la función de supervivencia. Por eso generalmente cuando uno dice análisis de supervivencia, en lo que piensa uno de inmediato es en Kaplan-Meier. Entonces Kaplan-Meier agarra esta tabla actuarial de vida y la va a procesar de una forma muy específica que vamos a ver ahorita con más detalle. Generalmente estas curvas de Kaplan-Meier son las que ustedes han visto, que son las más vistositas, que tienen estos escalones, ¿no? Y generalmente las presentan en la mayoría de los estudios. Entonces, ¿cómo es el análisis de Kaplan-Meier? Entonces, vámonos paso por paso. Aquí tenemos un grupo de pacientes que tienen leucemia, ¿no? Y se les da un tratamiento a un grupo y a otro grupo se les da placebo. Lo que tenemos nosotros aquí es el tiempo que el paciente estuvo en el estudio, ¿no? Y si tiene un tachecito, a este paciente se le censuró, lo que quiere decir es que no desarrolló el evento dentro del tiempo de seguimiento, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos acá 6 días de seguimiento, ¿no? Y entonces son los pacientes que desarrollaron el evento a los 6 días, ¿no? Y aquí tenemos un día. Entonces, acá, por ejemplo, este paciente a los 6 días fue censurado, ¿no? Y de aquí más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el análisis de Kaplan-Meier? Primero vamos a ordenar los tiempos de falla, ¿sale? Después, ahora sí. Entonces les decía, vamos a ordenar estos tiempos de seguimiento. Entonces vean, aquí tenemos nuestro tiempo cero y son 21 pacientes, ¿no? Entonces en el tiempo cero, en el grupo de tratamiento, tenemos 21 pacientes, ¿sale? Hasta ahorita todo bien. Después contamos cuántos 6 hay, ¿no? Entonces decimos, al tiempo 6 hay uno, 2, 3 que fallecieron y hay uno que se queda censurado, ¿sale? Después lo hacemos lo mismo a tiempo 7. Al 7, bueno, después, perdón, tenemos 21 y está como la canción de los perritos, ¿no? Entonces 21 y le quitamos los 4 pacientes que ya fueron 3 con el evento y uno que fueron censurados, nos quedan 17, ¿no? Entonces en el tiempo 7 nos quedan 17, ¿sale? Y tenemos un evento y hasta ese punto seguimos teniendo solo una censura, ¿sale? Entonces es un evento y una censura. Entonces, ahora tenemos 15 pacientes en riesgo, ¿sale? Y así vamos a ir organizando para todos los tiempos de seguimiento hasta completar para el tratamiento. Para el placebo es más sencillo porque en estos casos no hay censura, ¿no? Entonces, al tiempo cero tenemos 21. Luego, al tiempo uno tenemos uno, 2 pacientes, ¿no? Entonces, 2 pacientes fallecen, nos quedan 19. Entonces, al tiempo 2 fallecen uno, 2. Y les ponemos aquí 2, entonces nos quedan 17. Entonces, al tiempo 3 nos quedan 17 y fallece uno. Y así vamos organizando la tabla, ¿no? Entonces, vamos primero a calcular la función de supervivencia empírica para el grupo placebo, porque ahí no hay censura, entonces ahí es más fácil, ¿no? Entonces, vamos a dividir el número de pacientes que llegan hasta cierto punto obteniendo el número de pacientes que entraron al principio menos el número de muertes entre el número de pacientes que entraron al principio, ¿no? Entonces aquí tenemos 21 menos 2, 19. Entre 21 al día 1, 90% de supervivencia. Y así nos vamos moviendo hacia abajo, ¿no? Ahora tenemos 19 pacientes, mueren 2, nos quedan 17, entonces el tiempo de supervivencia es de 81, ¿no? Después se muere un paciente y así sucesivamente lo vamos calculando. Y entonces acá podríamos nosotros obtener una mediana de supervivencia, que la mediana de supervivencia va a estar más o menos entre 5 y 8 días, ¿no? En este caso son pacientes con leucemia aguda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos censuras? Cuando tenemos censuras, vamos a utilizar el estimador de Kaplan-Meier y va a cambiar un poquito la forma en que lo calculamos. Entonces, para esto vamos a usar los datos ordenados de nuestros pacientes con tratamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a poner aquí es primero nuestros 21 pacientes. Estos 21 pacientes pues, tienen 100% de supervivencia. Luego, al tiempo 6 de nuestros 21 pacientes, 3 fallecen y uno se queda censurado, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora para calcularlo es uno menos el número de pacientes que fallecen entre el número de pacientes en riesgo, ¿sale? Que en este caso son 21.
Entonces es 1 por 1 menos 3/21. Y eso ahora nos va a dar 85,7%, considerando esta censura. ¿Sale? Ahora, al tiempo 7 vamos a seguir considerando el riesgo previo, que este sería como el riesgo instantáneo, ¿no? Pero ahora le vamos a agregar además el riesgo que tiene en este punto, que es 17 pacientes en riesgo, uno fallece, ¿sale? Y entonces vamos a multiplicar el punto 85 por esta nueva fracción, que es 1 menos 1/17, y nos da 0,941. Los multiplicamos y nos da 80,6% de supervivencia. Luego vamos a restar de estos pacientes en riesgo ahora, tanto la censura como el evento, ¿sale? Y entonces nos quedan 15 pacientes. Y entonces ahora vamos a tomar este punto 806 y lo vamos a multiplicar por 1 menos un evento sobre 15. ¿Vale? Y entonces tenemos 0,806 por 0,93.3, sea 0,75. ¿Vale? Entonces vean que el análisis de Kaplan-Meier te da un estimador ponderado. Las censuras simplemente se restan, ¿sale? Y la forma en que nosotros las estamos considerando es restándolas del número de eventos totales. Y con esto vamos a obtener nuestros diferentes puntos de supervivencia en cada uno de los puntos que tenemos hasta acá, ¿vale? No sé si queda claro cómo se lleva a cabo el análisis de supervivencia. No, no bien. Sí. ¿Todo bien? Ok, vale. Entonces, si nosotros tomamos y graficamos, vamos a agarrar y, por ejemplo, agarramos aquí el 90%, ¿no? Y vamos a ponerla y vamos dando como pasitos a los diferentes riesgos. Y entonces tenemos aquí el grupo placebo y el grupo tratado. Generalmente ustedes van a estar acostumbrados en ver estas curvas como un conjunto, ¿no? Entonces tendríamos más o menos una curva aquí, ¿no? Y entonces generalmente ustedes van a querer saber si la supervivencia entre estos dos grupos es distinta, ¿no? Vean que aquí la única diferencia es que tenemos estas rayitas, que estas rayitas en la curva de Kaplan-Meier lo que representan son censuras, ¿vale? Lo estamos diciendo, este es el porcentaje de supervivencia dada una censura, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes censuras en cierto punto. Pero ahora para poder nosotros hacer inferencia, vamos a tener nosotros que hacer una comparación de los tiempos de supervivencia en el grupo de tratamiento y en el grupo de placebo, ¿sale? Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a tener diferentes consideraciones. Podríamos nosotros utilizar una métrica que compare la mediana de supervivencia en un grupo contra otro, ¿sale? Y para esto, nosotros lo que queremos es utilizar pruebas de hipótesis. Pero lo mismo, nosotros no vamos a querer utilizar pruebas paramétricas porque eso va a requerir que se cumplan distintos supuestos. Entonces, generalmente vamos a utilizar pruebas de tipo no paramétrica para hacer una comparación entre las dos curvas de supervivencia. Y nosotros vamos a tener dos grandes familias de pruebas, ¿vale? La primera es la familia de pruebas de tipo log-rank, donde entra la prueba de log-rank, la de Mantel-Haenszel y la de Cox-Mantel, ¿vale? La prueba de log-rank lo que es una prueba de independencia. Lo que pregunta es, la diferencia entre estos dos grupos, que es ya sea que esté tratado con un fármaco o con placebo, es independiente o no de la supervivencia. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula de que es independiente, entonces es dependiente, ¿no? Y hay una diferencia específica entre ambos grupos. La prueba de Mantel-Haenszel, que es muy similar a la de log-rank, lo hace, pero en lugar de solo comparar dos grupos, puede comparar más de dos grupos. ¿Sale? Y entonces esta prueba se parece mucho a la prueba de Q cuadrada, que te va a decir al menos una de las curvas de supervivencia es distinta, ¿no? Entonces generalmente ustedes van a ver esto, van a ver un log-rank P menor a 0,001. Lo que dice es que la función de supervivencia es distinta en el grupo tratado comparado con el grupo de placebo, ¿sale? Ahora, la prueba de Wilcoxon es similar a la de log-rank, excepto que esta pondera el número de sujetos en riesgo para cada tiempo. Entonces, LORA no considera cuántos sujetos van sobreviviendo cada punto, ¿vale? Mientras que Wilcoxon sí. Entonces, Wilcoxon va a hacer esa ponderación para los diferentes puntos y en función de eso va a decidir si está funcionando o no, o si hay una diferencia estadísticamente significativa o no, ¿sale? Entonces, ya que el riesgo de la población pues se va modificando conforme el tiempo de estudio crece, generalmente la prueba de Wilcoxon es más robusta que la prueba de Lorgan, ¿vale?
pero generalmente la prueba de log rank es la que les van a presentar en los análisis de supervivencia. Ahora, otra cosa que nosotros podemos decir aquí es que, por ejemplo, si este es un ensayo clínico aleatorizado, pues es muy fácil comparar dos grupos, ¿no? Porque tenemos que la mayoría de las características de los sujetos van a estar bien balanceadas. Sin embargo, podemos nosotros tener que exista, como en un estudio epidemiológico, grupos no balanceados, ¿no? Y entonces el análisis de Kaplan-Meier no es muy útil cuando los grupos son diferentes entre sí desde la base, porque entonces nosotros no vamos a poder hacer una evaluación clara y precisa de lo que queremos ver. Entonces, para poder corregir eso, generalmente vamos a querer ajustar esas funciones de supervivencia a las covariables, ¿vale? Entonces, como nosotros queremos evaluar poblaciones idénticamente distribuidas, nosotros vamos a tener que considerar covariables para reducir el riesgo de heterogeneidad. Y entonces existen dos grandes familias de modelos que pueden estar ahí siendo aplicadas. La primera va a ser la función de la familia de riesgos proporcionales, que en este caso la familia de riesgos proporcionales lo que va a tratar de ver y asumir es una función exponencial donde el riesgo va a ser constante a lo largo del tiempo. Y quiere ver qué tanto cambia la función de riesgo basal de un individuo con ciertas covariables con respecto a los individuos que tienen una covariable básica cero o cercana a la media. Entonces, ¿qué tanto está cambiando el riesgo conforme cada variable se aleja de la media? Eso es lo que nos está diciendo nuestra familia de riesgos proporcionales. Pero algo específico de la familia de riesgos proporcionales es que el riesgo debe de ser proporcional a lo largo del tiempo. Es decir, debo de cumplir con los supuestos de una distribución de tipo exponencial, donde la función de riesgo, como habíamos visto hace un momento, va a ser constante para cada punto instantáneo de tiempo. ¿Sale? Ahora, nosotros vamos a tener además un modelo de vida acelerada, en el cual nosotros vamos a tener que la función de supervivencia va a presentar cambios a lo largo del tiempo y la función de riesgo también. Entonces, acá nosotros no vamos a tener que validar el supuesto de riesgos proporcionales, pero estamos asumiendo que el riesgo va a cambiar, lo cual también en sí mismo pues es un supuesto, ¿no? Entonces, el modelo de vida acelerada tiende a ser menos utilizada que el modelo de riesgos proporcionales y es por eso que generalmente en investigación clínica y epidemiología vamos a hablar de los modelos Cox, ¿sale? Entonces, ¿qué es el modelo Cox? Ahorita les voy a explicar la anotación, no se espanten, ¿sale? Entonces, el modelo asume primero que los riesgos son proporcionales a lo largo del tiempo, es decir, la función de riesgo sigue una distribución de tipo exponencial. ¿Vale? Ahora tenemos esta variable y ¿qué considera? Considera varias cosas. Primero, HT es la función de riesgo basal que va a tener nuestra población. Entonces nosotros decimos, nuestra población va a tener cierta tasa de mortalidad y nosotros queremos ver a través de este componente que es un componente de riesgo lineal, cómo cada covariable, esta covariable X1, por ejemplo, impacta en la función de riesgo y el impacto es este coeficiente beta. ¿Vale? Entonces, lo que va a hacer el modelo Cox es estimar el coeficiente beta 1, que es el cambio del logaritmo del cociente de riesgos por unidad de cambio en una covariable. Entonces, por ejemplo, digamos que es el coeficiente beta asociado al índice de masa corporal, por ejemplo. ¿Qué tanto el índice de masa corporal impacta sobre la función basal de riesgo? Es decir, aumenta el riesgo, disminuye el riesgo, ¿qué le pasa al riesgo? Entonces, como está aquí esta función exponencial, si nosotros le tomamos la exponencial al coeficiente beta, entonces el beta se interpreta como un cociente de riesgos, que en investigación clínica se llama hazard ratio, ¿sale? Entonces ustedes en su regresión de Cox van a estimar un hazard ratio, generalmente conocido como HR, perdón, esto no fue la C. Entonces, el hazard ratio, que es lo que tú obtienes del exponencial de tu coeficiente beta, va a ser lo que tú vas a implementar para poder decir qué tanto aumenta el riesgo en un individuo, ¿no? Y entonces, como todo ratio, nosotros vamos a tener que el punto de corte de los ratios va a ser 1, ¿sale? Entonces, cuando el hazard ratio es menor de 1, nosotros vamos a decir que el efecto es protector, es decir, el riesgo disminuye conforme aumenta una unidad de esa variable. Si es mayor a 1, nosotros vamos a decir que es de riesgo. Es decir, por cada aumento de una unidad de esa variable, ¿qué tanto aumenta el riesgo? Entonces, como aquí estos son valores entre 0 y 1,
nosotros vamos a poder restar uno menos el hazard ratio y hablar de un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si tenemos 0.4 de hazard ratio, le restamos uno a eso, y entonces te da 0.6, que es un 60% de reducción de riesgo. Mientras que los hazard ratios hacia adelante se van a interpretar como un aumento de riesgo. ¿Sale? Entonces acá podemos tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no se interpretan como un porcentaje a menos que estén entre uno y 2. ¿Sale? Entonces, entre uno y 2 de hazard ratios es un aumento porcentual de riesgo, pero más allá es un aumento de tantas veces. Entonces nos va a dar un coeficiente y un modelo Cox y después un valor de P y un intervalo de confianza, que eso se evalúa mediante una prueba estadística que se llama prueba de Wall, que es muy similar al modelo de regresión logística, ¿vale? Entonces, ahora, el modelo Cox en realidad no es tan difícil de entender en el sentido de que estamos viendo el riesgo hasta cierto tiempo y el riesgo debe ser proporcional, pero tenemos que validarlo, ¿no? Entonces, primero tenemos que validar el supuesto de riesgos proporcionales. Eso lo tenemos que considerar a través de la evaluación de los residuos del modelo. Los residuos son los componentes del modelo que no necesariamente explica el modelo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que considerar que los residuos en los modelos Cox son un poquito distintos porque existe censura. Entonces, los residuales más frecuentes se llaman residuales de Schoenfeld. Esta es la diferencia entre la covariable observada y el promedio sobre el conjunto de riesgo en cada tiempo de falla. Entonces, cada variable va a tener un residual de Schoenfeld, ¿vale? Que lo que está diciendo es que tanto para el tiempo de esta variable se cumple el supuesto de riesgos proporcionales y lo que queremos ver es una línea recta, ¿sale? O aproximadamente recta, porque bueno, aquí podrían decir esto no es recto, pero no necesariamente será igual. Entonces, generalmente lo que verifica es la falta de proporcionalidad, ¿sale? Entonces, la hipótesis nula de la prueba de Schoenfeld lo que considera es que el riesgo es proporcional a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros no queremos rechazar esa hipótesis nula, por lo que vamos a querer valores de P que sean no significativos, es decir, que sean mayores del umbral de significancia, ¿sale? Entonces vamos a calcular los residuales de Schoenfeld para cada variable. En este caso tenemos para edad, tenemos para sexo y tenemos para pérdida de peso. Y para todos no cae debajo de 0.05, que es el umbral de significancia estadística, por lo que para todos los casos el riesgo fue proporcional a lo largo del tiempo. ¿Vale? Ahorita les voy a enseñar el código de cómo se ven. Entonces no queremos que se rechace esta hipótesis nula en este caso. ¿Vale? Existen otros residuales que se llaman residuales de Martingale, que básicamente lo que evalúan es si una variable lineal, por ejemplo, el estudio que está llevando Martín y Carlos sobre las variables antropométricas sobre el riesgo de mortalidad, pues nos interesa ver si están ingresando de forma lineal. Y entonces vamos a utilizar los residuos de Martingale. Los residuos de Martingale lo que van a ver es si existe una relación lineal con el riesgo, ¿sale? Entonces vamos a tomar nosotros que se debe de ver como un ruido, ¿no? Se debe de ver una tendencia pues aproximadamente lineal. Por ejemplo, aquí para R8 no hay una tendencia lineal, ¿no? Sino que cambia. Entonces aquí nos estarían cumpliendo el supuesto de linealidad dentro del modelo, ¿vale? Entonces generalmente lo que esto te indica es que a lo mejor necesitas transformar tu variable, ¿no? Lo cual no siempre es deseable en estudios de epidemiología porque a veces queremos evaluar la contribución de cada una de las variables de forma específica, ¿no? Luego, la otra es la función de Cox-Snell. Primero ya vimos la función de riesgo, que para la función exponencial, el riesgo debe de ser proporcional, ¿no? Pero además el riesgo acumulado debe de ser lineal y aumentar de forma constante a lo largo del tiempo. Entonces, también los modelos Cox se pueden evaluar con los residuos de Cox y Snell. Entonces, la función de riesgo acumulada pues debe de seguir esta línea recta, ¿no? Y entonces los residuos de Cox-Snell lo que evalúan es que el riesgo acumulado sea proporcional a lo largo del tiempo, es decir, que nuestra función está bien especificada y que por lo tanto el riesgo se va acumulando y va aumentando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, generalmente es una gráfica de tiempo versus el logaritmo inverso del estimador de Kaplan-Meier, ¿no? Entonces vamos a ver, en lugar de una curva de Kaplan-Meier hacia abajo, que es como frecuentemente la vamos a ver, vamos a ver una curva de Kaplan-Meier hacia arriba, ¿no? Que es como la que estamos viendo aquí. Y entonces esto nos indicaría que sí está funcionando, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a aplicar nosotros esto en R? Esto viene en la biblioteca Survival, ¿no?
Y entonces la arquitectura de un modelo Cox, en este caso, es muy sencilla. Primero vamos a llamar la función, vamos de adentro hacia afuera. Vamos a utilizar la función de supervivencia, que lo que esto nos ayudaría a calcular es un tiempo de supervivencia donde ajustemos el tiempo en función de si está o no censurada la observación. ¿Vale? Entonces, primero vamos a poner tiempo y estatus, que podría ser, por ejemplo, falleció o no falleció. Esto dentro de una función de supervivencia, y esta nos va a generar una variable de tiempo muy parecida a lo que les mostré aquí para el estimador de Kaplan-Meier, ¿no? Básicamente a algunos les va a poner una crucecita y a otras no, y entonces con esto vamos a ver si en el tiempo desarrollaron el evento o no lo desarrollaron, ¿no? Y entonces esa va a ser nuestra variable respuesta en el modelo Cox en R, ¿no? Después esta tilde, que es como se le llama este simbolito, nos va a decir cuáles son los predictores que buscamos, predigan nuestro tiempo de supervivencia, en este caso es edad, sexo y pérdida de peso, dentro de un conjunto de datos que se llama long, ¿no? Y todo esto lo vamos a envolver en la función COX-PH, que es Cox Proportional Hazard del paquete Survivor, ¿no? Entonces corremos esta regresión, la guardamos aquí, y si después vemos qué contiene con summary esta función, vamos a ver primero el resumen del modelo que corrimos y nos va a dar aquí coef es el coeficiente beta, que es que tanto aumenta el riesgo o disminuye con respecto a la variable para con respecto a la función basal de riesgo, ¿vale? Si después le sacamos la exponencial, x coef, este es el hazard ratio, ¿vale? Entonces, este es el hazard ratio que nos dice si aumenta o disminuye el riesgo. Aquí como vemos un coeficiente positivo, aumenta el riesgo. Aquí como vemos un coeficiente negativo, disminuye el riesgo, ¿vale? Y después te da el error estándar que te sirve para calcular los intervalos de confianza. Aquí no se ve, pero generalmente R aquí abajito te da los intervalos de confianza para tu hazard ratio, ¿vale? Y entonces además te da un p-value, ¿vale? Entonces este p-value te dice si este coeficiente es o no es significativo, ¿no? Entonces en el caso de la edad es significativo, en el caso del sexo es significativo, en el caso de la pérdida de peso no es significativo. Este valor de p te dice que al menos una de las variables dentro de tu modelo es significativa y aquí te dice el tamaño de muestra y el número de eventos, ¿vale? Entonces, esta es la forma en que tú ajustas un modelo de Cox en R, ¿vale? Ahora, el supuesto de riesgos proporcionales se evalúa si guardamos nuestro objeto que se llama rescox, y yo tomo mi objeto rescox y lo voy a meter en una función que se llama cox-zph. Esta es la función de la prueba de Schoenfeld, ¿vale? Entonces lo guardo, veo que contiene mi objeto, y la prueba global de Schoenfeld te va a dar valores de P. Acuérdense que no queremos un valor de P significativo. Entonces, la edad cumple el supuesto de riesgos proporcionales. De hecho, después lo vemos aquí y se ve bastante bien. El sexo cumple el supuesto de riesgos proporcionales. Lo vemos aquí y se ve bastante bien. La pérdida de peso cumple el supuesto de riesgos proporcionales. Lo vemos aquí, también se ve bastante bien, ¿no? Entonces, se cumple. Y de forma global todas las variables lo cumplen, por lo tanto, se cumple el supuesto de riesgo proporcional, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues vamos muy bien. Pero, ¿qué pasa con un modelo Cox cuando utilizo tiempos de seguimiento medio largo? Bueno, el problema que nosotros tenemos cuando tenemos tiempos de seguimiento largos, por ejemplo, como en MSPF que llegamos a tener 20 años, es que es muy difícil asegurar que a lo largo de todos esos 20 años se cumplió el supuesto de riesgos profesionales. Por ejemplo, la edad cambia mucho en 20 años, ¿no? Entonces, si tú tenías 40 al inicio de seguimiento, después de 20 años tienes 60. Entonces no es posible que la edad cumpla ese supuesto de riesgos proporcionales por el simple hecho de que va a ir cambiando. Entonces se tiene que considerar que las personas envejecen durante los estudios epidemiológicos. Eso se le llama edad adquirida durante el tiempo de seguimiento, también conocida como edad de riesgo o age at risk. Y este es un determinante importante del riesgo de mortalidad, ¿sale? Entonces, en el modelo Cox, la razón del tiempo, la razón de riesgo o hazard ratio no depende del tiempo, por el supuesto de riesgos proporcionales. Entonces, nosotros debemos considerar que una variable viola este supuesto si depende del tiempo y definitivamente al menos la edad, ¿no? Va a ser algo que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo en un estudio de seguimiento a largo plazo.
Entonces, existe una solución para resolver este problema, que es que, bueno, la edad la queremos evaluar, ¿no? ¿Qué tanto influye la edad sobre algo como la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo la podemos evaluar? Se puede evaluar utilizando algo que se llama expansión del X. Bueno, ¿qué es la expansión del X? Primero, para manejar la relación del supuesto de riesgos proporcionales por una variable dependiente del tiempo, podemos reorganizar los datos. Entonces, en lugar de analizar 20 años, por ejemplo, aquí tenemos eh, que el paciente pudo haber sido seguido 5 años, o 27 años, o 16 años, ¿no? Y eso es muchísimo tiempo de seguimiento, ¿no? El paciente, vean, entró de 29 años y salió de 35 en este caso, pero aquí entró de 50 y salió de 78, eso es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces podemos reorganizar los datos dividiendo el periodo de seguimiento en intervalos más pequeños de tiempo. Entonces, en lugar de analizar 20 años, ¿qué tal que analizamos de 5 en 5, ¿no? Entonces vean aquí, este paciente entra a los 29 años, pero vamos a dividirlos en bandas de edad de 5. Entonces, su edad de riesgo es 30 años. Después, entra a los 30 años hasta los 35, de los 35 hasta los 55 y así hacia adelante, ¿sale? Entonces, vamos a ir aumentando de 5 en 5 el tiempo de seguimiento. Vean que todos estos son el mismo paciente porque el ID es 1. Todos estos son el mismo paciente porque el ID es 2. Todos estos son el mismo paciente porque el ID es 3. Y cada paciente solo contribuye una vez, porque estamos considerando la edad de riesgo, ¿vale? Es decir, cuál es el riesgo que tenía al final de cierto punto de seguimiento nuestro paciente, ¿no? Y vean que en este caso el paciente 2 falleció, ¿no? Entonces vamos a ver el paciente 2, pero el paciente 2 falleció a los 78 años, por lo que cada banda de riesgo era distinta, ¿no? El riesgo que tenía a los 60 años era distinto del riesgo que tenía a los 65 años. Entonces, esta expansión se llama expansión del X, en la cual expandimos una observación por sujeto a una observación por intervalo de tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, se hizo a 5 años, pero se puede hacer a 3 años, a 10 años, al tiempo de seguimiento que se considere más pertinente. Y entonces es más factible suponer que el riesgo fue proporcional durante ese tiempo de seguimiento, en particular para la edad. ¿Sale? Esta expansión del X es una propuesta que se hizo en la Universidad de Oxford y que facilita el análisis de estudios prospectivos con un tiempo de seguimiento largo y variable, ¿no? Y entonces tenemos que aquí cada paciente contribuye con un periodo de 5 años. Entonces, por ejemplo, este que fue seguido 27 años va a contribuir con 6 periodos, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Porque los dividimos en periodos de 5 años. Este que fue seguido 16 años va a contribuir con 4, ¿no? De 0 a 5, de 5 a 10, de 5 a 15 y de 15 a 16,54. ¿Sale? Y entonces todo esto nos va a ayudar, o esta expansión del Lexis, nos va a ayudar a poder manejar mejor el supuesto de riesgos proporcionales, ¿sale? ¿Y cuál es la ventaja de esta expansión del Lexis? Primero, si nosotros lo expandimos por bandas de edad en riesgo, es decir, la edad que tenía el paciente cuando estaba en riesgo de fallecer, nosotros vamos a poder estimar una función de riesgo basal para diferentes edades. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener que todos los pacientes de 20 van a tener una función de riesgo basal específica. Todos los pacientes de 60 van a tener una función basal específica. Entonces, generalmente, cada banda de edad va a tener una función de riesgo de referencia y esto la va a hacer muchísimo más precisa, porque entonces vamos a estar comparando peras con peras y manzanas con manzanas, ¿sale? Entonces va a ser muchísimo más fácil porque con esto vamos a poder asumir que el supuesto de riesgos proporcionales es constante a lo largo del tiempo. Entonces la expansión del X es una solución que se toma en estudios epidemiológicos para poder analizar por intervalos de 5 años de tiempo de edad en riesgo, es decir, la edad a la que el paciente pues, está en riesgo de morir, que entró a los 50 años, después de 10 años de seguimiento, su edad de riesgo es que está a los 60 años, ¿no? Entonces, a los 60 años, ¿cuál es su riesgo de morir? En lugar de seguir pensando que el paciente tiene 50. Entonces, esto lo hace mucho más precisa y mucho más específica y por lo tanto permite hacer estudios epidemiológicos pues con mucha mayor precisión, ¿vale? Y pues con eso cubriríamos los puntos más importantes del análisis de supervivencia, en específico en lo que contempla a la regresión de Cohn y las posibles expansiones del X que sean necesarias
para evaluar el riesgo en diferentes puntos de edad. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, chicos.